InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Diseño universal. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Quédate hasta las 15 en Caput para mirar juntos. Aquí estamos, buenas tardes, Diseño Universal por Caput hasta las 3. Y hasta ese momento estaremos charlando con Fabián Galarraga, que está allí en Concepción del Uruguay esta tarde, con todos ustedes. Mi nombre es Fernando Galarraga y esto es Diseño Universal, con el compañero Martín Loza en la operación técnica, con la coordinación general de Juan Martín Ramos Padilla, que coordina, auspicia, sostiene todo este hermoso emprendimiento de Caput, de InfoSiberia, de comunicación con todas y todos. Y hoy, en una jornada muy particular, un viernes de antesala de fin de semana largo, probablemente hay gente que se vaya de viaje, alguna deseará, pero no podrá por la situación económica, tomarse unos días de descanso. Pero miles y miles y miles estamos pensando en que el próximo 24 de marzo, el martes, estaremos marchando aquí en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier punto del país por memoria y verdad y justicia. Y no importa cuándo escuches este programa, Milei está otra vez de viaje, y esta vez para encontrarse con un par, como hace siempre en realidad, con un par de ideología, de pensamiento, de estilo, con el presidente de Hungría. Para allí va, para recibir uno de esos premios que se inventan y se dan entre ellos, con fondos públicos, obviamente, porque el desplazamiento de un presidente genera mucho costo, mucha infraestructura, mucha logística, pero va una vez más a un evento privado que en este caso tendrá seguramente algún encuentro con el presidente Orbán de allá de Hungría, porque son similares en su ideología y en su forma de gobernar. ¿Saben desde cuándo está al frente de Hungría Orbán? Desde 2010. Lleva 16 años en el gobierno. Dijera mi abuela, Dios nos libre y nos guarde. ¿Cómo andás, Fabián? ¿Me escuchás? Perfectamente. ¿Vos cómo me escuchás por ahí? Vos sabés que estaba pensando cómo... Perfecto, te escucha bien. Me preguntaba escuchándote qué tan tolerantes somos como sociedad a la corrupción. Digo, si verdaderamente somos una sociedad que deplora la corrupción o depende de dónde venga, dónde se construya esto. Porque realmente vivimos un tiempo que asombra en ese sentido, quiero decir. Ahí te perdimos un poquito, Fabián. Es justamente eso, es un asombro de punta a punta, ¿no? Ahí mejoró tu recepción, porque te habías como alejado un cacho del micrófono. Ahí volvimos, creo. Sí, ahí se te escucha bien.
No, te decía que nos asombra lo que está pasando con Milei, porque el gobierno de Milei tiene récord en materia de corrupción y en materia de tiempos también. Lo de el 3% de Andis, del fentanilo, lo de Libra, lo de Adorni, ahora, y estoy mencionando solamente 4, de una lista que podría seguir y seguir. Bueno, qué pasiva la sociedad nuestra para con esto, ¿no? Y qué indignada la sociedad nuestra, por lo menos en una parte, con algunas cosas de corrupción que se han intentado mostrar. Lo digo justamente la semana en que Cristina, presa, ha debido concurrir otra vez a Comodoro Pi a explicar en este caso el tema de la causa Cuadernos. Eso por una parte. Y después, bueno, este tiempo que nos hace reflexionar, como vos decías, de tantas y tantas cosas en las que tenemos que pensar, pero que al mismo tiempo decimos 24 de marzo, 50 años. 50 años de un golpe de Estado que trajo la opresión, la desaparición forzada de personas, la tortura, pero por sobre todas las cosas el sometimiento económico como objetivo. Y lo digo en una semana donde, por ejemplo, los prestadores de la discapacidad han debido hacer un nuevo paro para intentar que se los escuche. Poco volumen parecen tener esas voces, teniendo en cuenta la situación asfixiante. Mirá, aquí estamos como en el tango, le decía yo a Alejandra Iglesias, la directora del Centro Terapéutico Santa Ana de Colón, Sí. en Entre Ríos. Le decía que, digo, conversaba con mi hermano, ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Decía el tango, ¿no? Cuando Sí. fuimos en el 2021, creo que fue agosto del 21, a la inauguración de la sede propia del Santa Ana, que vos estabas en la dirección de Andis, y ahí fuimos. Bueno, el Centro Terapéutico Santa Ana anunció el cierre de una de sus sedes porque es imposible sostenerse económicamente. Tratarán como pueda de sostener por lo menos una de las dos sedes y ver de qué manera pueden seguir prestando servicio. Pero esto es solamente un ejemplo, porque para muestra sobre un botón, dice el paisano, podríamos mirar todas y cada una de las instituciones del lugar que querramos en la Argentina. No, Interesante para pensar. del sector que vos quieras, además, porque esto salió también hace unas horas nada más, Fabián, un informe sobre la alimentación de los argentinos y cómo ha descendido a su nivel más bajo en la historia el consumo de carne vacuna. Está bien, me dicen algunos se come más pollo y cerdo, pero ¿por qué se come más pollo y cerdo? Porque no alcanza para comprar el kilo asado, que casi en ningún lado está a menos de 20.000 pesos. Me Entonces, decía una gurisa, digo yo, una señora amiga me decía, che, le digo, ¿qué es de tu vida tanto tiempo? Acá andamos y se puso en el barrio para vender algo. Pero vos no te das una idea de la cantidad de libertarios que me pelean el precio de la alita cuando aumenta la alita de pollo. sí, para Y viste, para un bueno, le guiso, digo, para algo. claro, es así lo que está pasando. Una semana donde además hemos conocido el 7,5 de desempleo, con un avance muy fuerte de eso para los más jóvenes. Y digo yo, qué difícil es inaugurar cada tarde, cada viernes un programa sin andar por acá, sin no tener un discurso que parezca tan pesimista. Yo sigo pensando igual que, como decía la abuela, vos que la mencionabas, no hay mal que dure 100 años porque la vida no alcanza. Solo Así que, para Mirta, parece. claro, sí, solamente para Mirta dura 100 años la vida y la verdad que le alcanza y sigue siendo una diva y una estrella. Sí. Por momentos hasta se vuelve un poco sensible. Lo que uno le hace pensar no estará desvariando y uno se estará sintiendo mal. Pero bueno, tenemos por delante un programón, Fabián, porque vamos a hablar en unos minutos nada más con una investigadora que va a echar luz un poco sobre esto que estábamos diciendo, los hábitos de la gente al consumir, los que trabajan, los que no trabajan. Hoy escuchaba una entrevista, ya que traías el tema de discapacidad, a Sí.
repartidor ¿se pueden nombrar empresas acá en Caput? En Martín? Yo digo que sí, hace la prueba. Bueno, Rappi. Un repartidor de Rappi en ruedas, que va sobre ruedas, pero no es moto ni es auto, es silla de ruedas. De 6 a 8 a 10 horas por día en la silla de ruedas en la calle, repartiendo pizza o lo que venga, para tratar de llegar a fin de mes. Claro, el nivel de desempleo acá no es alto porque las plataformas están estalladas de gente. Todo el que es expulsado de un puesto laboral cualquiera termina en Rappi o en Uber, en Cabify o en cualquiera de las otras. El tema es que se amplía la base de oferta de trabajadores, pero se achica muchísimo el margen de rentabilidad que esas actividades tienen. Pero si vos lo contás como un trabajador de pleno empleo, a ese sos un tramposo. No, pero se cuenta. Sí, bueno, es que es claro. Ahora se lo vamos a preguntar a esta investigadora que nos va a atender en unos minutos nada más. Porque me parece que es interesante. El tema es además la precarización. Imagínate, Fernando, una ciudad como Concepción del Uruguay, que vos conocés bien, 400 menos en el frigorífico más importante de la ciudad, que es Tres Arroyos, y la planta La China, que estuvo parada otra vez esta semana por conflictividad, porque no pagaban los salarios. Y después cuando pagaron, le decían, no, bueno, muchachos, pero tienen que volver a laburar porque nosotros no le vamos a pagar los días caídos. Eran 2 días. De 2 días fueron 3 y de 3 días fueron 4. Yo le decía a la gente del gremio, bueno, pero no solamente se complica, sino que no les quieren pagar y siguen sumando días caídos. Y una novela que no termina nunca. ¿Dónde querés mirar? La discapacidad te lo contaba hace un rato. El INTA, que cerró una de sus sedes hablando del Estado. El turismo, que bueno, mírame y no me toque, un turismo gasolero, y hacen malabares para resistir los operadores turísticos. Querés mirar para el lado de las universidades, ya sabemos lo que es. Claro. Y tremendas luchas aquí en Concepción del Uruguay, en la región, las universidades esta ciudad es un polo universitario. ¿Querés mirar para el lado de los medios públicos? Bueno, muy bien, 19 de marzo, que fue ayer, firmaron 12 personas en LT11 el retiro voluntario, porque esto no resiste más. Claro, ¿quién vive con 700.000 pesos, 800.000 pesos? ¿Qué va a pasar? Se van a comer la plata porque no tienen alternativa. Los muchachos, alguno intentará algún emprendimiento en un momento donde todo lo que sea productivo está mal visto también. Te propongo que escuchemos una canción mientras nos organizamos. Te propongo ir para los pagos de Silvio Rodríguez, que está sufriendo tanto la gente de Cuba, tratando de que no los bombardeen, tratando de que no les secuestren al presidente en una noche asesina. Y bueno, y nos permitimos emocionarnos con Silvio Rodríguez y su clásico, Te doy una canción, en la tarde de Radio Caput. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. No me importa, yo te doy
ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. No, no. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Y decíamos recién, la situación que atraviesa nuestro país está generando algunas transformaciones y algunas cuestiones que nos sorprenden, aunque no tanto, dijéramos, por ahí, ¿no? Porque en definitiva son los resultados que uno está viendo en la cotidianidad, con gente que se ajusta para llegar a fin de mes, con bicicleta entre billeteras, préstamos bancarios, en fin, una cantidad de vicisitudes que hoy está atravesando la sociedad argentina en este contexto que nos toca atravesar, marzo de 2026. Y hace unas semanas nomás, Fabián, se presentaba un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica sobre la situación alimenticia de la clase asalariada, es decir, de quienes cobran todos los meses por algún trabajo. Y una de sus investigadoras nos está escuchando, Lucrecia Freige. ¿Lo dije bien, Lucrecia? Corregime, si no, por favor. Te agradecemos enormemente este contacto con nosotros. Fabián y Fernando Galarraga, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Y sí, estaba bien pronunciado. Qué bueno, qué bueno. Contanos primero brevemente qué es el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, desde donde ustedes lanzaron esta investigación que estaba mencionando. Bueno, el observatorio es un centro de investigación que ya desde hace tiempo se ha encargado de medir lo que es sobre todo la pobreza y también pobreza infantil, han sido sus estudios anuales más destacados, pero también hay otro tipo de problemáticas e indicadores sociales que se observan en el observatorio. Y bueno, muchas de ellas tienen que ver no solo con cuestiones de economía, de malestar, por ejemplo, psicológico, sino también nuevas ramas de investigación, como en este caso los hábitos alimentarios de la población asalariada. Y Lucrecia, un placer desde Entre Ríos, la saludamos, que dice, ¿qué muestra este trabajo que han hecho ustedes? Es decir, ¿qué contiene en principio? ¿Cómo se hace para poder pensar, digamos, para poder hacer una medición? ¿Y qué muestra en cuanto a lo que parecen ser cambios de hábitos en la alimentación del sector asalariado, como usted dice? Bueno, estamos hablando de una encuesta que es la primera vez que se realiza, porque el estudio, el informe, se basa en una encuesta que se hizo el año pasado, con una muestra de 1.200 casos, con representatividad nacional, es decir, en todo el país, y estábamos hablando justamente del sector formal de la economía, aquellos trabajadores registrados. Por supuesto, se tuvieron en cuenta distintas variables, se midió dónde se suele comer, si se suele comer solo o en compañía, que es este aspecto de la comensalidad, la regularidad con la que se toma una pausa, si era frecuente, menos frecuente, impactos en la salud, cómo percibían la dieta esos trabajadores, o si tenían o no exceso de peso, todas cuestiones vinculadas a los hábitos alimentarios durante la jornada de trabajo. Y hemos llegado a algunos datos bastante interesantes y preocupantes, porque una de las variables nos habla de una doble privación combinada. Es decir, trabajadores que se saltean comidas o que tienen que reducir la calidad nutritiva de los alimentos por motivos económicos.
y es un fenómeno que afecta al 56% de los trabajadores, e incluso dentro de este porcentaje hay poblaciones más afectadas, como mujeres, trabajadores más jóvenes, con poca calificación, también que perciben menos ingresos, y el sector público se ha visto en mayor medida afectado que el sector privado, sobre todo la educación y la salud. Y este estudio ustedes lo hicieron no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, o tomaron diferentes regiones del país. Exactamente, sí. Con realidades Hubo distintas muestras de incluso. trabajadores, claro, en todas las provincias, e incluso provincias más afectadas que se puede ver en el estudio son provincias del norte en general argentino. Y permite el estudio pensar en una proyección también, entendiendo cuáles son las condiciones de vida que tenemos hoy y lo que va sucediendo digamos, mes a mes en la Argentina en relación con caída del empleo, pero también una notable precarización y deterioro del salario del formal. Bueno, como es la primera vez que se realiza, no hay quizás posibilidad de compararlo en el tiempo. Sería interesante poder repetir este tipo de estudio, por ejemplo, en un año, y ver cómo cambian las condiciones, pero sin dudas muestra cómo el contexto quizás se traduce en decisiones más concretas en la vida cotidiana, como la alimentación en la jornada de trabajo y las estrategias que tienen que utilizar los trabajadores para hacer frente a veces a una erosión del poder adquisitivo. Lucrecia, hoy mencionábamos recién con Fabián hace unos minutos que bajó a niveles históricos el consumo de carne vacuna, que es lo que nos gusta a la mayoría de los argentinos y argentinas, indudablemente. Aparece indudablemente esto también en el informe, la calidad de los alimentos o el tipo de producto que se consume o para lo que alcanza la plata, en definitiva, ¿no? Porque si hablamos que un kilo de asado, 21, 25 mil pesos promedio. Claro. Bueno, al respecto hubo algunas variables que midieron el gasto, no necesariamente qué tipo de alimento, sino el gasto que conllevaba por día el comer en la alimentación en la jornada. Ujú. Y el 80% de los asaleros gastaba hasta 10.000 pesos por día. Y entonces, si pensamos en un salario de 800.000 o 1.000.000 de pesos, sería una parte muy importante del ingreso por mes. Claro. Y además también se tuvieron en cuenta algunas preguntas abiertas con respuestas para que los trabajadores, si querían profundizar, pudiesen contar un poco más acerca de su alimentación. Y sí, aparecían estas opciones de comidas rápidas, las gaseosas con banadas, o los mates con algunas galletitas, siempre combos menos saludables, digamos. Usted dice que hasta 10.000 pesos se gasta por día. Claro, en promedio los trabajadores gastaban desde 5.000 hasta 10.000 pesos, al menos el 80%. El 20% restante admitía que gastaban más de ello, pero solían ser una población con más ingresos, en sectores quizás más privilegiados de la economía, de las grandes empresas. Entonces, Imagínate pero sin duda, qué podés comprar, cuánto llegás a comprar por 10.000 pesos, ¿no? Ni hablar si se trata de comer en compañía, como dice usted, digamos, si tiene que pensar en comida exacto, para más de uno. exactamente. Sin dudas, estamos hablando de un monto muy bajo y también no solo en cantidad, sino la calidad de los alimentos que uno tiene acceso, Sí, claro. que sin duda se veían reflejados en estas variables de impacto en la salud, como el exceso de peso o la percepción de una dieta como poco saludable. Los trabajadores que tenían menos ingresos o mayores dificultades para acceder a una alimentación reportaban mayores índices de obesidad y de una dieta poco nutritiva.
Por ahí me parece hasta tonta la pregunta que voy a hacer, pero ¿identificás alguna política pública que esté pensando en esto? Porque leyendo el informe de ustedes veía, la investigación, perdón, veía que los impactos de esta transformación, de este ajuste forzoso de la gente, tiene que ver con que no solo son trabajadores menos productivos, sino que hay aumento de obesidad, aumento de estrés, situaciones ligadas a la salud en general, la salud mental, que tanto está creciendo el impacto en las afectaciones de salud mental. ¿Con qué lo podemos asociar esto hoy cuando uno no puede dejar de ver que el Estado se retira de tantos lados, ¿no? Claro, bueno, sí, sin dudas las externalidades positivas que tiene una buena alimentación en la jornada han sido precedentes, no solo a nivel internacional, también a nivel más regional o local. El aumento de la productividad, la mejora en la salud, son muchísimos los beneficios para la sociedad en su conjunto. Y por eso también un poco la investigación buscaba aportar un diagnóstico y enriquecer el debate en el marco de la reforma laboral en Argentina. Conocer qué alternativas podría haber, además de comedores, por ejemplo, tarjetas alimentarias o un beneficio económico que en otros países ya se implementan, como en Brasil, y que representan una mejora, sin dudas, para la calidad de vida y el bienestar del trabajador. Una última de mi parte, ¿tiene esta encuesta, tiene idea de volver a realizarse y en todo caso, cuándo, si se propone tiempos? Bueno, fue una encuesta realizada en conjunto con Edenred, que es una empresa de servicios corporativos, y la iniciativa vino de parte de ellos. Entonces sería interesante ver si les gustaría replicarla o mismo el observatorio poder hacerlo de nuevo por su cuenta. Y yo estimo que si se realizó a fines del año pasado, sería interesante repetirlo, al menos se suele repetir en la misma época el año siguiente. Entonces, para fines de este año, por ahí volver a hacer la encuesta. Lucrecia, enormemente agradecidos de nuestra parte por tu amabilidad, por este trabajo que realmente aporta insumos, como vos bien decías, importantísimos para el debate, y ojalá que muy pronto podamos volver a charlar con resultados distintos en esta investigación y en otras, sobre todo relacionadas con la pobreza, porque realmente se habla mucho de la pobreza en este país en este tiempo. Si uno escucha al presidente, ha bajado, pero en la calle uno percibe otra cosa. Entonces me parece que estaría bueno que podamos hablar de la pobreza, sobre todo porque ustedes representan a un espacio de investigación muy, muy prestigioso. Uno recuerda que los indicadores que emitía la UCA eran definitivos en muchos casos para analizar y pensar la realidad en la Argentina, así que enormemente agradecidos por esta amabilidad tuya. No, yo estoy agradecido a ustedes por el espacio y por ayudarnos a compartir estos hallazgos. Un abrazo. Era Lucrecia, repetime tu apellido así lo decimos bien, Lucrecia. Freige, ahí está, Lucrecia Freige, investigadora, junto con un equipo de la Universidad Católica Argentina, más específicamente del Observatorio de la Deuda Social, hicieron esta investigación sobre la situación de los asalariados y su alimentación en el trabajo. Si miro un poco afuera me detengo. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. No, no. Creen que lo digo todo, que me juego la vida. Porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho.
Tus ideas, nuestras miradas, la radio, la voz. Diseño Universal. Hasta las 15 por Radio Caput. Y ya estamos en el tramo final del programa para volver con Memoria, Verdad y Justicia, Fabián. Y tenías para compartir con nosotros la charla que habías mantenido con una representante de la Fiscalía de allí, de Concepción del Uruguay, y un hecho que fue noticia en estos días, ¿verdad? Si nosotros vamos de aquí, desde Concepción del Uruguay, pasamos por Gualeguaychú, camino a Buenos Aires, el límite, digamos, previo a los puentes, es a la izquierda una ciudad que se llama Ibicuí, Ibicuí, ¿te acordás? La llamaba la estación de trenes. Sí, claro. Y a la derecha Paranacito. Paranacito supo ser lugar conocido como el Delta Entrerriano, protagonista de los vuelos de la muerte en el Delta Entrerriano. Escuchá lo que dice Josefina Minata, fiscal federal de Concepción del Uruguay, que investiga hace años la causa de los vuelos de la muerte en Entre Ríos. Primero que resulta completamente conmocionante pensar en que han pasado 50 años desde la inauguración, ¿no?, de esa época tan macabra que fue la última dictadura militar en nuestro país, y que esto siga tan a flor de piel en nuestra sociedad, ¿no? Esto que parece tan lejano cuando decimos 50 años, sin embargo, se revive constantemente. La semana pasada, justamente, cuando fueron identificadas 12 víctimas de la Perla, con la particularidad de que una de ellas había pasado por nuestra provincia, había sido un trabajador de la represa de Salto Grande, Carlos Alberto Nívoli. Entonces, en la comunidad de Concordia, por supuesto que hay una especial sensibilidad con esta identificación, y que por supuesto nos viene a decir que esos desaparecidos siguen volviendo, ¿no? Y que esta búsqueda, que nunca paramos y que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, pero también con algo que surge como de la entraña más profunda, ¿no?, de lo que pasó en la sociedad, que es el dolor que persiste y que nos obliga a seguir buscando, ¿no? Que eso tiene sentido. Esto nos viene a decir este nuevo grupo de identificaciones. Yo tenía una amplia lectura de lo que había sucedido, y cuando vine a hacerme cargo de la Fiscalía de Concepción del Uruguay me encontré con una causa judicial que se había reabierto a instancias de un periodista local, de Fabián Mañota, de Gualeguaychú. Siempre lo menciono porque esa investigación permitió la identificación de varios testigos, de personas que pudieron aportar después a la causa. Fue como un primer pantallazo de lo que había sucedido en el Delta, con algo específico que no ocurre en ninguna otra causa, que es que en nuestro Delta los testigos observaron un momento que no se observó en otro lado, que es el lanzamiento de los cuerpos al río Paraná. Encontrarte con personas que te dicen: yo vi cuando los tiraban, sentí el chicotazo del agua al caer, escondíamos a los niños que iban en la lancha porque no queríamos que vieran los cadáveres flotando, los teníamos mucho tiempo atracados en el muelle porque la policía no los quería buscar, la prefectura nos decía que los dejáramos correr con el agua y teníamos que abrirlos con un palo para que la corriente se los llevara, porque si no los niños veían ese espectáculo. Es decir, una serie de testimonios que son por un lado inéditos y por otro lado únicos. Y esto es muy fuerte, ¿no? Pensar que lo que se fue sabiendo sobre los vuelos de la muerte a lo largo del tiempo, primero surge desde adentro de los centros clandestinos de detención, cuando las víctimas comienzan a sospechar que eso a lo que se le decía traslado, y que significaba formar a las víctimas en fila, se les ponía una inyección, se les vendaba los ojos, se las desnudaba, se la subía a un avión. Se fue sabiendo, puntualmente por un sobreviviente, por personas que lo iban denunciando, que eso en definitiva eran vuelos de la muerte. Pero eso que se supo era el preparativo, el primer tramo, el modo en que las fuerzas represivas articulaban ese traslado en los camiones, y en los camiones hasta las pistas de vuelo, y después no se sabía qué pasaba. Y en Paranacito lo que tenemos es la particularidad de que podemos decir que el desenlace fue observado por los isleños, ¿no? Y esto le da un sentido específico y único respecto de otros casos de lesa humanidad donde los vuelos de la muerte se conocieron de otra manera. Te atraviesa de un modo muy especial escucharle a las víctimas de lesa humanidad. Entonces, la verdad es que en lo personal siento un enorme compromiso, lo siento en el corazón, además también porque toda esa herida que ha quedado y el escuchar tanto el dolor de las familias que todavía siguen buscando hace que obviamente uno le pone un poquito más de alma, ¿no?, a este trabajo. Pero para mí es un enorme desafío, me encantaría poder encontrarlos a todos los que faltan en la costa del Uruguay, así que bueno, vamos a intentar que así sea, ojalá, es la esperanza que tenemos, ¿no?
No es cuento, es historia. Aquí te la contamos desde este presente convulsionado, con Norberto Parra, el profe, el que ve más de lo que dice, pero lee más de lo que ve. Y ahí ya lo tenemos, Fabián, a Norberto Parra para charlar este último tramo, después de haber escuchado a la fiscal Minata sobre los vuelos del Delta Entrerriano, los vuelos de la muerte del Delta Entrerriano. Tremendo, Norbert, querido amigo, un abrazo. Hola, ¿qué tal, Fabián? Hola, Fer, ¿cómo va? Sí, estaba escuchando la nota anterior y qué tremendo, la verdad es que yo no sabía estos vuelos de la muerte en Entre Ríos. Así que voy a buscar más información de eso porque es espantoso como todas las demás y bueno, para investigar un poco más, para saber de qué se trata, de cómo vino ahí. Hay un libro llamado el lugar perfecto que te vamos a compartir, que del colega Fabián Mañota hablando de esto justamente, y un documental radial muy interesante que se lo vamos a proponer a Caput también para compartirlo, que tiene que ver con esto justamente de los vuelos de la muerte aquí en el Delta Entrerriano. Ajá, sí. ¿Y cuánto para decir, Norberto, a 50 años de esta feroz 50 años, dictadura? ¿Qué fecha, qué tiempo emblemático? Siempre los aniversarios medio redondos nos hacen repensar momentos críticos, difíciles y bueno, y ver dónde estamos parados y cómo llegamos ahí, ¿no? Yo, miren, en principio quería dejar como pregunta, ¿cuándo decimos que empezó, más allá de ese instante del 24 de marzo a la madrugada, pensando en el Perindón, cuando hablaba de ese periodo del 55 al 83, donde había democracias débiles y gobiernos dictatoriales fuertes. Y fíjense que en el caso de los dictatoriales, de las dictaduras, fueron levantando esa presión, esa tensión, esa represión, que bueno, en el periodo, en el proceso del 76 fue terriblemente salvaje. Miren ustedes cómo pienso que en el 76 esa dictadura fue sistemática, fue planificada, y no es que las otras no hayan tenido planificación, pero en general las dictaduras anteriores, salvo la del 66 y la del 76, pero las anteriores venían a restablecer un orden y a volver a darnos la democracia. Pero en cambio, ya les digo, la que empezó con Onganía, pero sobre todo la del 76, ya no fue revolución como la del 55 y la del 66. Vieron que fue revolución libertadora la primera, fusiladora, decimos nosotros, sí, o Revolución la Argentina. Revolución Argentina en la de Onganía. Y esta saca la palabra revolución y cómo le pone el proceso de reorganización nacional. Fíjense ustedes qué interesante, qué terrible, que vienen a refundar una nación. Toman el nombre del proceso de fines del siglo XIX para barrer con lo que se había construido y empezar una nación de nuevo formateada a un neoliberalismo que también es de destacar. Fuimos el segundo país donde se instala este modelo socioeconómico, cultural y salvaje de fines del siglo XX, que todavía lo tenemos entre nosotros, ¿no? Sí, ¿cuántas y creo que para continuidades? eso nos Justamente. sirve pensar continuidades. Vieron que la vez anterior, en nuestro encuentro anterior, hablábamos de continuidades y rupturas, y la verdad es que acá encontramos una cantidad de continuidades del 76 hacia atrás. Pensemos que fue la última dictadura del sexto proceso, estuvo signado por los golpes militares, ¿no? Que empezó allá en el 30, y bueno, y el 76 fue ya de un salvajismo, de una humanidad despiadada y extrema, porque la verdad es que eso solo lo puede cometer la humanidad. Una pregunta, Norbert. Respecto... Una pregunta, sí.
Muchas veces cometemos el error de decir dictadura militar, pero en los últimos años se le está poniendo mucho más énfasis a clarificar esto de que fue cívico-militar, ¿no? Que había civiles involucrados y cómo, ¿no? Porque el gabinete de ministros, Martínez de Hoz y otros, eran civiles. De hecho, Martínez Dion, ¿no? Como el jefe civil o del ala civil de élite empresarial, financiera, de todo ese proceso. Y claro, la atrocidad, el genocidio y la violación a los derechos humanos de forma física fue tan arrolladora que durante muchos años la pata civil y el abuso a partir de los robos, de quedarse con un país, quedó un poco soslayado, un poco tapado, y sin embargo, miren, hay unos trabajos de Daniel Ferenstein muy interesantes que hablan de genocidio y toma genocidios del siglo XX, que en el momento que más se estudian, que se declaran así con ese término, con ese concepto, pero va tomando de los distintos genocidios cosas que fue aprendiendo y se aplicaron en este proceso del 76 al 83. La desaparición de personas, desde aquel genocidio armenio, el robo de bebés del franquismo, el robo de propiedades del ejército francés, y las torturas del nazismo, ¿no? Para poner solo cuatro instancias. Una escuela de la y perversión eso, y el horror. una escuela increíble. Y entonces ahí uno se pierde un poco, o durante muchos años fue toda esta atrocidad vista desde el lado de lo militar, desde lo arrollador, y sin embargo la pata civil y financiera quedó soslayada. Por suerte, hace un tiempo que se viene estudiando. Miren, hay dos investigadores del CONICET que encontraron, pasando eso, a los delitos económicos y al quiebre financiero que nos produjeron, pero Alejandro Gangero y Pablo Lineida investigaron que el primer aviso de una propiedad, de un inmueble en dólares, salió el 16 de julio del 77 en el diario La Nación. Cuando algún líder dijo ¿quién vio un dólar en Argentina? Sí. Me parece que tenía bastante razón, porque no era la moneda de ahorro. De ahí para acá, nunca más los negocios inmobiliarios se hicieron en moneda argentina. Nunca más, y pasó a ser la moneda de clave, ¿no? La moneda de ajuste y de ahorro. Pero que el peso no tenga valor no es una ingenuidad, no es una inocencia, no es un efecto colateral. Eso fue planificado, y de ahí es de donde Martínez Dios fue el intelectual, justo con Ricardo Cine, que también hay que decirlo. Pero, yo me desordené un poco, pero cuando uno dice cuándo empezó la dictadura, y quizás en lo más corto, uno dice, bueno, ¿con quién? Con la muerte de Perón, con la llegada de Celestino Rodrigo y Ricardo Sin al Ministerio de Economía. Quizás ahí ya había una punta que fue empujando a la dictadura. O con el decreto de Luder, autorizando a las fuerzas armadas a reprimir a las organizaciones guerrilleras. Y bueno, porque quizás por la vía económica teníamos a Celestino Rodrigo y a Ricardo Sin, y por la vía represiva, que ya estábamos en un clima denso en la década del 60, ya de fines de los 60, da la excusa
justa, perfecta, para que el golpe incluso haya sido aceptado por gran parte de la sociedad. Y también hay algo ahí para llamarnos la atención, ¿no? Cómo la sociedad ha pasado un golpe, el Estado se ha derrocado un gobierno constitucional con prácticamente el 50% de los votos y del movimiento que estuvo proscripto durante 18 años, y sin embargo, así pasó. Interesante, Norbert, para pensar entonces por qué nos sorprendería tanto cierto comportamiento o el comportamiento de cierta parte de la sociedad ahora. Porque 50 años nos tendría que servir, evocar, conmemorar estos 50 años, nos tendría que servir también para hacer ese recorrido de qué pasó en el medio, qué pudimos aprender como sociedad, como construcción colectiva. Es cierto, ese proceso vino a destruir la construcción colectiva, vino a romper las redes que no eran sociales tecnológicas, eran mucho más sólidas, mucho más solidarias, y vinieron también a romperlas. Entonces quizás hay parte de explicación en eso. Hay unos audios que nos mandaste que quiero ir compartiendo con ustedes antes de despedirnos. Mandá, Martín, el de A1, anda mandando y lo comentamos. Así podemos ilustrar esta Dale, charla. y vamos comentando. He manifestado muchas veces que desbaratada la orgánica y la logística de las bandas subversivas, desenmascarados sus ideólogos y sus agentes, se ha iniciado la persecución para operar su total aniquilamiento. Llevarla hasta concretar la victoria es la responsabilidad que os transfieren vuestros camaradas de la clase 1955. Estremece. Impresionante, impresionante. Fíjense ustedes, el enemigo es los elementos subversivos, no es la guerrilla. Ahí no se plantea la guerra que ellos alegaron en los juicios. Fíjense cómo cualquiera que se subvierta al orden y al poder establecido va a ser susceptible de ser desaparecido, reprimido. Aniquilado es la palabra que utiliza. Aniquilado. Y que ya lo decía otra el decreto cosa, de Luder también, ¿no? También, pero fíjense un detalle que pasa. Ahí nombra una fecha que, hablando de continuidades sin rupturas, quizás es que nosotros no llegamos a resolver el bombardeo a Plaza de Mayo del 55, que en gran medida este proceso del 76 pudo volver con tanta intensidad, con tanta fuerza. Ahí nombra que lo iniciado en el 55 tiene continuidad en el 76. Claramente. Tenemos tiempo para uno más, Martín. Y es muy impresionante. Ahí está el quinto, creo que es el del inicio de los anuncios de Martínez Dios. A ver si lo identificamos. Creo que es el 5. Sí, es el 5. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. No sé si es una publicidad del proceso del 77
o de Mercado Libre en estos tiempos, ¿no? Sin duda. Al margen de la calidad del sonido, de los efectos y todo eso, No, al margen, discursivamente el concepto son está muy bien claro. parecidas, muy parecidas. Impresionante, y volvemos a las continuidades. ¿Qué tenemos que preguntarnos hoy? Que estamos tomando las mismas medidas hasta con más velocidad, pero otra vez, con los votos. Y eso debería traernos unas cuantas preguntas como sociedad, como pueblo. La vamos a seguir, Norberto, porque llegamos al final de otro capítulo de Diseño Universal. Sí, decinos. Las 4 M, ¿no? Empezó por Martínez Dios, Menem, Macri y la actual M, que esperemos se vaya cuando tenga que irse. El camino de las continuidades acabas de señalar. El camino de la continuidad. Y de la consolidación a través de los votos de una herencia que es muy pesada y que nos cuesta sacudirnos todavía. Así es. Por eso tenemos trabajo, compañeros. Abrazo. Gracias y nos vemos en la próxima. Fabián, Gracias. nos vemos en la próxima. Abrazo grande para ustedes. Nos encontramos próximo viernes, si Dios quiere.